estamos en directo ahora. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Estamos con el embajador Emilio Figueredo. No es una casualidad porque en este momento nos interesa una persona que conoce profundamente la situación internacional y la ONU. Uno de los problemas que yo veo a veces como europeo que intenta explicar en Europa lo que pasa en América Latina es un poco a veces el complejo de inferioridad, no sé si está usted de acuerdo, de muchos latinoamericanos que no entienden que también las organizaciones internacionales, la comunidad internacional, sí tiene responsabilidades por lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Por eso me gustaría empezar con la ONU. Según usted, ¿ha hecho todo lo necesario la ONU para solucionar el problema en Venezuela? Los últimos secretarios de la ONU también han hecho lo que tenían que hacer para ayudar la situación en Venezuela y el pueblo venezolano. No, de ninguna manera, porque como puede estar consciente, Alberto, es que las organizaciones internacionales existentes, particularmente todas las que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, responden evidentemente a los estados. Y fíjate que en Naciones Unidas, el estado que está presente en la organización es el que está representado por el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que no está reconocido por más de 60 países de la comunidad internacional, porque fue objeto de una elección fraudulenta con una asamblea constituyente al margen de la ley, en fin, y que hoy es calificado por algunos países como lo que se llama un estado forajido o un narcoestado, ¿no? Pero vemos el caso de Naciones Unidas o el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que responde no a las necesidades de la ONG o de cualquiera de los tantos organismos que proliferan en el mundo, en Europa y en el resto del mundo, sino que simplemente responden a los intereses de los estados, que son en el fondo los que financian la organización. Y entonces depende, el sesgo va a depender de quién me está apoyando en ese momento, ya sea en la Secretaría, particularmente en la Secretaría o en la dirección del organismo. El caso fue muy flagrante durante mucho tiempo con la FAO, que está en Roma, que respondía también a ciertos intereses, o pasa con la Corte Penal Internacional. O sea, no tenemos lo que podríamos llamar una gobernanza mundial, sino que tenemos una serie de componentes y de estructuras que tienen su utilidad, ciertamente. Las Naciones Unidas fue muy importante en el periodo de descolonización, acabar con el apartheid, o sea, y muchos otros servicios que son útiles, o sea, que se han creado organizaciones que permiten que haya una difusión de cierta información a nivel planetario, pero siguen siendo organismos muy sesgados, y sobre todo en el caso de Naciones Unidas, por el concepto aquel que viene de la paz de Westfalia, de la soberanía absoluta de los estados, y que te lleva a una organización como esa a que un estado, un voto, por lo cual una isla como Dominica, que tiene 80.000 habitantes, pesa tanto como China, Rusia, Estados Unidos a la hora de asumir un voto. Entonces, hay un desequilibrio muy grande, y yo creo que esto va a cambiar. Esto va a cambiar necesariamente si tú ves la entrevista que le hizo el Financial a Macron y que le han hecho a otros dirigentes. Yo creo que al final de esta pandemia, que no está todavía, no está ni remotamente terminada, porque inclusive en los momentos de calma, vemos que en Singapur, por ejemplo, hay unos casos nuevos. O sea que hay que tener mucho cuidado y mucha seriedad, pero no solamente es la pandemia, sino que son todas las crisis concomitantes que existen. Hace 10 años tuvimos una crisis económica tremenda y no le estamos prestando atención a la crisis climática. Y así sucesivamente, tampoco estamos pensando a nivel supranacional sobre las consecuencias de la cuarta revolución industrial. O sea, yo creo que nuestros mecanismos actuales son anacrónicos.
Embajador, y eso, el anacronismo me parece un tema muy importante, sobre todo si pensamos, por ejemplo, que Arabia Saudí tuvo la comisión, la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos, y me parece un poco absurdo. Claro, Eh, porque no, eso responde a la lógica de esas organizaciones. Cada región le corresponde un determinado tiempo ocupar tal comisión, tal presidencia, etcétera. Es una especie de repartición, entre comillas, democrática en función de los estados, sin hacer diferencia. Y además no la podrían hacer porque en este momento el 50% de los regímenes del mundo no son democráticos. Y otra pregunta, ¿usted no cree, por ejemplo, que hablando de la ONU, hay errores también, por ejemplo, de Washington, de los Estados Unidos? Porque lo estamos viendo con la Organización Mundial de la Salud. Si se retiran los Estados Unidos, obviamente el plazo lo toma China. Y ahora tenemos un secretario general de la OMS que está prácticamente, que trabaja, que está muy cerca políticamente, para decir, o ideológicamente incluso, con China. ¿No es un riesgo también para la comunidad internacional? Bueno, definitivamente, yo no creo que Trump sea el epígono de los mejores valores de mayor liderazgo que requerimos. Alberto, yo creo que nosotros en este momento, y esa es la gran crisis que hay en el mundo contemporáneo, es que en este momento necesitaríamos liderazgos como fueron, a pesar de las contradicciones entre ellos, los liderazgos que le ganaron al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Porque qué más antagónico podía haber entre Stalin y Churchill o Roosevelt. Y sin embargo, decidieron luchar juntos ante un enemigo común que era más peligroso porque de haber vencido el nazismo o el fascismo juntos y los japoneses, el mundo hubiera sido completamente distinto. Y entonces ellos pudieron ponderar que había algo más importante que sus intereses particulares nacionales y actuaron. Yo lo que creo es que en este momento, y eso es lo que dice Macron, aquí tiene que haber una reunión de los principales líderes de las principales potencias mundiales que podemos determinarlo en lo que contribuyen al volumen global de los servicios, de la economía, lo que quiera ver, y tiene que haber instancias de gobernanza para ciertos temas, por ejemplo, pandemias, desequilibrios graves de la economía, las consecuencias, porque la gente no se está deteniendo a pensar cuáles son las consecuencias de la cuarta revolución industrial, o sea, la revolución de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la biotecnología, y cómo eso va a tener un efecto pero mundial en un mundo interdependiente en el empleo y en la redefinición de los trabajos. Y esos son crisis en los cuales los conceptos vetustos de la soberanía absoluta, que yo no puedo meterme porque tengo la competencia en ese pequeño territorio o más grande que manejo, y estamos basándonos en el concepto de 1648. Estamos Embajador, basándonos ¿puede bajar un básicamente poco el en lo que se teléfono? acordó en la... Porque, embajador, perdone, ¿puede bajar un poco el teléfono? Porque casi no sé eso. Gracias, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Nos Siga, están por favor. llevando a conceptos que surgieron en 1648 con la paz de Westfalia, que fue la que dio fin a la guerra de los 30 años, ¿no? Entonces, hoy, claro, en algunos casos existen algo que va más allá de los estados, como por ejemplo la no prescripción de los delitos de lesa humanidad. Pero ¿quién lo juzga? Porque la Corte Penal Internacional, que es un elefante muy pesado, los procedimientos son muy lentos, muy largos, porque en el fondo todas esas organizaciones lo que hacen es proteger a los estados sin diferenciar la naturaleza intrínseca de cada uno de ellos. Ahora, eso está bien mientras la mundialización funcionaba, mientras la globalización era un hecho y más o menos sabíamos que había o un mundo multipolar o bipolar o como lo quiera llamar, que más o menos regía los destinos del mundo. Pero ahora, después de esto, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos enfrentando no son otros estados, sino la naturaleza. Y ese sí es un problema mucho más complicado y mucho más complejo y requiere líderes iluminados, líderes que entiendan que el interés inclusive de su propio país va mucho más allá de una política cerrada y va más a una política de
cooperación y de tomar medidas conjuntas, porque como el mundo es interdependiente, no me sirve de nada que yo resuelva mis problemas en mi país cuando mis vecinos tienen ese problema. Y es un poco lo que decía ustedes, particularmente en Europa. Si los países más débiles, en este caso sería Italia, España, Grecia, dentro de la comunidad europea, no tienen la forma de poder compensar, digamos, a las empresas y a las personas por las consecuencias económicas negativas de esta crisis que paralizó la economía mundial, si los demás países son indiferentes y no existen a escala planetaria lo equivalente que fue en la Segunda Guerra Mundial, un plan Marshall, bueno, vas a quedar, ¿a quién le vas a vender? Y tienen necesidad el resto de los países. O sea, es un problema ético, moral, pero también práctico. Yo creo que aquí, fíjate que cada vez que hubo una gran conflagración mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue lo que surgió de eso? Aunque lamentablemente fue inefectiva. La Sociedad de las Naciones. Y después, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la conferencia de Yalta y se creó las Naciones Unidas en 1945 y cumplió muchas cosas, pero ahora después de ¿es esta crisis menor que esas crisis anteriores? No lo creo, porque los efectos sobre la economía nunca se habían visto en la dimensión que estamos viendo en este momento. Y eso es que tenemos nada más que 3 meses. ¿Qué sucede si esta crisis se prolonga 3 meses más? Pero según Entonces, usted, ¿tiene todo es, sentido hoy en día las Naciones Unidas? ¿Tienen sentido sí, así como están estructuradas o no? no, yo creo que hay que reestructurar las Naciones Unidas y, entre otras cosas, si pueden mantener la asamblea, por decir así, donde todos los países son miembros y tienen presencia, el Consejo de Seguridad, que actualmente es producto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes son los países que tienen veto? Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Y los otros son rotativos. Pero entonces te puede entrar en el Consejo de Seguridad, no sé, Vanuatu, o puede entrar St. Lucia, como te puede entrar Arabia Saudita, cualquiera. Yo creo que ese órgano, que es el órgano ejecutivo, debería ser un órgano permanente en el cual no nos gusta a los que somos más chicos, que esté integrado por una diversidad de las potencias más relevantes del mundo, que son las que pueden corregir o destruir o avanzar unas soluciones a nivel planetario. Y entonces yo creo que va a haber que hacer un cambio radical, porque ya, ya entró esa organización tal como está hoy en un periodo de obsolescencia. Adelante, Andrea. Embajador, un gusto inmenso y un verdadero honor poder hablar y conversar con ustedes. Y él nos ha llevado a tantos conceptos muy interesantes y muy analíticos, digamos, porque es bien hablar no solo de ideologías, sino de intereses de los países que son los actores. Al final, o sea, toca ser realistas cuando se hace análisis, sobre todo en momentos de la historia tan cruciales como esto. Estoy totalmente de acuerdo que, bueno, metafóricamente, el 11 de marzo pasado ha sido una data, una fecha mucho más importante que el 11 de septiembre. Seguramente nos va a impactar mucho más que esa fecha. Y él nos estaba hablando de, digamos, de multilateralismo, de sistema de la ONU, también de confrontación que han sido en el pasado, confrontaciones que le han dado una cara diferente al mundo, ¿no? Y entonces me parece que él está de acuerdo, ¿no? Con eso, que ahora esto es un momento que puede cambiarle, que debe cambiarle la cara al mundo. Y le pregunto muy directamente, pero porque la comparación que usted hace es muy, bueno, muy buena. Con la guerra mundial, por ejemplo, y con el acuerdo que se buscó y que se consiguió después de la guerra. Pero
la guerra se hizo en contra de un enemigo, digamos. Había un bloque de naciones en contra de un enemigo que se descubrió ser un enemigo común. Hoy en día, ¿hay o no hay ese enemigo común? Yo creo que sí. Sí, claro que lo hay. Es Claro. un enemigo que tiene un nombre y un apellido y tiene interés concretos y también ideológicos. O sea, es que podemos darle, según usted, un nombre a este enemigo común. Hoy en día el enemigo son las pandemias. Hoy en día es esta, el COVID-19, pero mañana puede ser cualquier otra. Antes, en 1918, fue llamada la epidemia española, que generó, se calcula entre 10 a 25% de la población murió de esa época. Inclusive hasta al propio presidente Woodrow Wilson fue afectado. No murió de eso, pero fue afectado por la crisis. Pero es que las crisis que hay, esta no es sino una muestra. Las crisis económicas son más recurrentes. La última grande fue hace 10 años. ¿Y quién nos dice que si seguimos con este modelo como lo estamos manejando, no vamos a tener otra crisis económica pronto? Y la crisis del clima, que a pesar de los acuerdos de París y todo lo que está, las buenas intenciones, bueno, estamos viendo que esta pandemia ha hecho lo que hubiera soñado París que realizara en tan corto plazo. Estamos viendo especies reapareciendo, animales desaparecidas, estamos viendo que las abejas volvieron a surgir, estamos viendo un cielo limpio, un océano más limpio, en fin, cosas que hubiera sido imposible llegar por consenso con todos los estados del mundo, porque basta que 2 o 3 estados no cumplan las normas, y sobre todo si son estados grandes, por ejemplo, Estados Unidos no reconoce el Acuerdo de París, o China lo hace, o la India, tú perjudicas al resto del mundo, porque estamos, Thomas Friedman, el periodista norteamericano del New York Times, que ha ganado 3 veces el premio Pulitzer, dice que el mundo no es redondo, el mundo es plano. Y la otra palabra que se usa hoy en día y que se oye, el mundo es interdependiente. Ahora, la interdependencia y las consecuencias de estos fenómenos económicos, sanitarios, ecológicos, y yo diría que tecnológicos, van a trascender la frontera, porque en ese momento, entonces, si no tenemos algún tipo de mecanismo que ponga, sobre todo, ponga de acuerdo a los principales actores para autorregularse, por decir así, y ver que si no lo hacen, va a ser la naturaleza la que le va a responder, entonces estaríamos realmente condenados a sufrir consecutivamente muchísimos eventos perturbadores de, 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 de la seguridad y del ambiente mundial. Embajador, ¿No piensa usted? Andrea y yo somos italianos y lo que está pasando en Italia me parece bastante interesante. Tenemos muchos muertos, desafortunadamente, pero tenemos también la impresión que alguien se está aprovechando de las dificultades de Italia. Quiero decir que, por ejemplo, a pesar de las ayudas que están llegando de la OTAN, de la NATO, de la Unión Europea, pero los rusos, los chinos, incluso los cubanos están haciendo varias operaciones de soft power, de influencia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, eso son las típicas operaciones cosméticas, pero como usted ha mencionado, los chinos, los rusos y los cubanos son los países menos transparentes. En China es obvio que la información que ellos dan, yo no creo en la conspiración, yo sí creo que fue un hecho accidental, pero la desinformación sobre la morbilidad y lo que sucedió en China es que es risible. Cualquier estudiante de estadística dice, no es posible las cifras que ellos presentan para un país de 1.400 millones de habitantes. ¿Qué es lo que tienen en común esos regímenes totalitarios? La opacidad de la información y la propaganda como mecanismo de acción. ¿Y qué es lo que quieren demostrar?
que ese tipo de regímenes es más eficiente que las democracias. Y eso es una mentira absoluta. Ahora, en el caso de China, está tratando de compensar la percepción. Ustedes en el caso de Italia están sufriendo particularmente, en el mismo que el caso de Irán, la inmensa presencia en industria y en actividades de chinos en sus países. O sea, por un modelo económico, creo que en la parte de calzado, en otras actividades, pero esa penetración en la que la ayuda, entre comillas, viene aunada con personal de bajo costo, bueno, estamos pagando las consecuencias, porque era mucho más económico tener a los chinos que te manden o los cubanos que te mandan como médicos, que les pagan una miseria, que poder contratar a los niveles de salario lo que existía o se exigía en los países más avanzados. Entonces, eso es un factor que también agrega, digamos, a esta situación, pero yo no creo que China va a quedar muy bien después de esto, porque China vive de las exportaciones. Y yo conozco el caso de que muchos países, inclusive empresas multinacionales, están desviando sus fábricas en China para Malasia, para otros sitios. Otros la están trayendo como consecuencia de la revolución, de la cuarta revolución industrial. El caso de Adidas. Adidas tenía sus plantas en China y ahora las tiene cerca de Düsseldorf, pero están en este momento 95% automatizadas y robotizadas. Entonces, todo eso está sucediendo y creo que el modelo, por eso vuelvo a utilizar la palabra, estamos viviendo una realidad imposible de sostener y basada en estructuras completamente anacrónicas. Y, Bueno, yo en Italia también, yo soy graduado de la Sapienza. Yo soy embajador, graduado de la Sapienza en Roma. sí. Embajador, ¿y no podría ser un peligro esta enfermedad? Porque podría ser una excusa, por ejemplo. La ONU misma denuncia un aumento de los abusos de los derechos humanos en Venezuela con la excusa de la pandemia. Bueno, definitivamente en el caso de Venezuela, le viene como anillo al dedo a un régimen eh, absolutamente, no solamente totalitario en su intención, sino que es un narco régimen. O sea, y eso está probado por mí, no es porque lo dieron los americanos, sino que teníamos años diciéndolo. Pero yo creo que las medidas que están tomando ellos de cuarentena se deben esencialmente a que no hay gasolina. Entonces, si tienen la gente en casa. En segundo lugar, si la tengo en casa no hay protestas. En fin, al mismo tiempo es más fácil controlar a la gente confinada que a la gente que se mueve. Y entonces eso son mecanismos sociales que un gobierno no transparente, que no está sometido a la prensa libre, a la división de poderes y a la observación de la población, bueno, lo van a aprovechar. Pero eso es un provecho de corto plazo, porque yo estoy seguro que como consecuencia de lo que suceda en la economía y en la morbilidad, etcétera, muchos gobiernos van a cambiar. No solamente los democráticos, sino también, piensen en el caso de China. En este momento Xi Jinping se ve muy fuerte, pero en China, China tiene creo que casi 300 millones de habitantes de clase media. Y ellos han cambiado. El que estaba antes de Xi Jinping se pensaba incambiable. Puede ser que si se perjudica, digamos, el ritmo necesario de crecimiento de China, que era un crecimiento del 7, 8%, 9%, y ahora se dice que va a crecer si acaso al 1%, y se le cierran los mercados de exportación, ya sea por diversificación o por falta de capacidad económica de los países para importar, alguien va a pagar los platos rotos. Entonces no sería extrañar que sucediera eso. Quizá, y en Venezuela va a suceder lo mismo, pero pasa que en Venezuela el problema es mucho más complicado porque es una situación en la cual no solamente tenemos la pandemia, sino tenemos 5 crisis más. Es más, en un análisis reciente de una organización mundial, la Organización Mundial de la Alimentación, sostuvo que como consecuencia de lo que está ocurriendo, va a haber 5 países en el mundo que van a padecer una hambruna, o sea, muy grande. Y entonces lo mencionó Yemen,
República Democrática del Congo, Sudán, Afganistán y Venezuela. Andrea. Sí, y hablando de Venezuela, luego tendría una otra pregunta, siempre digamos sobre el escenario global y la perspectiva futura, pero bueno, nos está llevando a hablar de Venezuela y perfecto, ingresamos, digamos, en el complejísimo escenario venezolano, siempre desde una mirada analítica, digamos. ¿Qué está pasando? O sea, cómo la pandemia y la presión de los últimos meses de los Estados Unidos y digamos, del bloque multilateral del hemisferio americano, cómo se están mezclando, o sea, ¿qué está pasando allá ahora? ¿Cuáles son concretamente los actores gubernamentales o no gubernamentales que están jugando más duro y más fuerte ahora en apoyar la dictadura? Mire, lo que está sucediendo en Venezuela es muy difícil de entender. Hace poco, una semana, hace como 4 o 5 días, el hombre fuerte detrás de Maduro ahora, que es Tarek El Aissami, de origen sirio y con fuertes vínculos con Hezbollah, decidió aplicar una cosa que además no fue original, lo llamó el Plan Damasco, que fue cerrar a la capital con containers. Caracas se puede cerrar, tiene 3 vías de acceso principal. La cerraron los 3, bloquearon completamente el acceso para dejar que lo que pasara en el interior sucediera, pero que no contaminara Caracas. Eso duró 32 horas porque los containers estaban protegidos por colectivos, por civiles, y la Fuerza Armada no estaba. Por alguna razón que uno no sabe, porque como no hay transparencia, mandaron a suspender y se volvieron a abrir las compuertas de Caracas y ya no existen los containers que cierran. Pero lo más grave es que hay todos los días 20, 30 focos distintos en diferentes partes del país de protesta, de saqueo, de tumultos, de protesta por hambre, por falta de agua, por falta de electricidad, por falta de gas. Entonces, claro, mientras el problema para el gobierno, que es que mientras no pase en Caracas, Caracas la mantienen como una burbuja en Caracas y sin embargo estamos padeciendo la falta de gasolina. Para poder, lo poquita gasolina que hay muy poca, porque ya no la producimos, se necesita hacer una cola de 12 horas en la noche para poder llenar 50 a 60 litros. Son 12 horas que hay que estar esperando de la madrugada con todas las implicaciones y el peligro que eso implica. Embajador, ¿puede bajar un poco el teléfono? Yo creo que... ¿Sí está bien así? Sí, gracias. Sí, creo que tenemos una situación que yo la llamaría de ingobernabilidad, que puede traducirse en un caos muy grave que nos remonta a situaciones que solamente existieron en Venezuela a finales del siglo XIX. Y inclusive el gobierno tiene cada vez menos control sobre el resto del territorio. En muchas partes el orden público lo mantienen la guerrilla del ELN, particularmente en el desastre que están haciendo en el sur de Venezuela con la extracción de oro y otros minerales y en toda lo que es la frontera con Colombia. Y se ha transformado en un sitio donde hay múltiples aeropuertos que se montan y se cambian de día a día porque Venezuela es el puente para la droga que viene de Colombia y de Venezuela sale para Honduras y de ahí para Estados Unidos. Entonces, la situación es realmente indefinible y además lo más grave es que se estima, inclusive por un antiguo ministro del régimen, el de Cordiplan, que dice que él calcula que se han robado entre 300 a 400 mil millones de dólares la dirigencia o la nueva oligarquía revolucionaria. Embajador, cuando tú ves gente que... Embajador, perdone, ¿Qué? ¿por qué ha dicho usted entonces en esta situación tan compleja, tan complicada, que hay 5 semanas de tiempo para Maduro? No, yo lo que he dicho que el tiempo porque se están, ¿cómo se llama? Acumulando las crisis. O sea, la crisis que yo veo, aparte de la pandemia,
que viene a un ritmo lento, más bien al ritmo africano, pero no quiere decir que todavía todavía no hemos entrado en la espiral, y vamos a entrar, porque yo no creo que ningún país es excepción. Nosotros la tuvimos menos que otros, porque Venezuela ya estaba antes de la cuarentena, se puso aquí el 16 de marzo. Pero es que antes había, de hecho, a lo mejor 5 vuelos de Europa o 6 vuelos cada 15 días. O sea, prácticamente estábamos incomunicados con el resto del mundo. Y entonces el número de gente que vino a propagar o que podían propagar la infección fue menor que en países que tenían 3, 4, 5 veces el tráfico aéreo que tenemos nosotros. Pero ya existe. Y al existir, se transmite. Y entonces llega un momento que pasa a ser exponencial. Pero esa es una crisis. Pero la crisis que hay es muy seria, es la crisis humanitaria. Aquí el hambre no es una hipótesis. Y ahora que el gobierno ni siquiera puede traer los CLAP, eso va a suceder, como hemos visto cada vez más, saqueos en Margarita, saqueos en Maturín, saqueos en... O sea, hay un componente explosivo que está ahí. Además de eso, hay una crisis de seguridad y una crisis hospitalaria. ¿Usted sabe cuántas camas tenemos si esto se acelera en Venezuela? Y lo vi esta mañana con el principal epidemiólogo del país. ¿Cuántas camas tenemos? Entre privado y público, 400. No tenemos respiradores. O sea, si estalla como ha estallado en otros sitios, el contagio y la enfermedad, se van a encontrar en una situación donde simplemente no van a poder atenderla. Porque ustedes en Italia, mal que bien, tenían un servicio de salud pública que es de los buenos en Europa, y sin embargo se vio saturado. En Estados Unidos se está viendo esa saturación. Entonces, en un país que tiene, además, los hospitales no tienen agua, no tienen electricidad. O sea, la situación de Venezuela, quizás en Europa no lo ven, es realmente dramática. O sea, dramática hasta el punto de que estamos en una liga con los países más vulnerables del mundo. Compararnos con Yemen, Sudán, República Democrática del Congo y Afganistán, oye, no nos ponen en una liga de los países más estables y más funcionales del mundo. Andrea. Y en este momento, entonces, por ejemplo, los aviones que conocemos que están llegando en gran cantidad desde Teherán. No, en gran cantidad no. Están llegando varios para traer elementos para la refinería de Cardón. Están trayendo unos insumos. Pero es que el problema, ahí es otro problema. Ellos intentaron, Venezuela tenía, antes de que llegara el chavismo madurismo al poder, tenía una capacidad de refinación y de creación de gasolina de 1.300.000 barriles al día. En este momento no tienen sino 8.000. Y quisieron reactivar la refinería del Palito cerca de Puerto Cabello, que hubiera podido darle más o menos 40.000 barriles. Se llamaron a los técnicos cubanos de la refinería Cienfuegos, pues que la refinería Cienfuegos es mucho más antigua que la nuestra. ¿Y qué es lo que hicieron? Literalmente canibalizar otra refinería, quitar piezas de aquí y de allá para ver si podían reconstruir. Empezaron y se dieron cuenta de pronto, afortunadamente quien estaba manejando eso es el que nombraron ahora presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, un primo de Chávez, pero que venía de la industria, y se dio cuenta que si seguían iba a estallar, y la paró. Y el Palito se paró. Entonces ahora llamaron a los iraníes para activar la refinería de Cardón en la península de Paraguaná, porque en Irán había refinería de la Shell, y esta refinería era de la Shell originalmente. Pero el problema es que sí es verdad que era de la Shell, pero fue modificada tecnológicamente por empresas norteamericanas. O sea que va a ser muy difícil que tengan éxito, y en el caso que tuvieran éxito, se calcula, según los expertos petroleros, que va a tardar 5 semanas. Y 5 semanas, con todas estas crisis encima, hoy es como una bomba de tiempo, ¿no? Es como
como lo que se llama la tormenta perfecta, ¿no? Que van sumándose las crisis y cualquier gobierno, hasta el mejor del mundo, sentiría un problema tremendo tener todas esas crisis y además con un Estado quebrado, con una PDVSA inoperante, con una desmoralización de gran parte del país. Entonces, yo no veo cómo tienen la menor posibilidad de resolver esta crisis. Algunas veces se Y dice, Rusia, embajador, perdone, algunas veces se dice que, por ejemplo, Irán envía equipos desmantelados y hace operaciones en diferentes países. ¿No podría representar este envío de maquinarias a Venezuela un riesgo también para Estados Unidos? Porque, como usted ha dicho antes, Tarek El Aissami, por ejemplo, tiene muy buenas conexiones con Hezbollah y con el gobierno iraní. y con Hamas también. Ahora, lo que quiero decirle, ya ayer una declaración de Pompeo, que ya puso el dedo sobre la llaga y dijo, dejó caer el comentario que Irán está sancionado y que de pronto va a haber que tomar unas medidas para detener esos aviones. Y embajador, si esto le puede interesar también, no sé si la ha vista como noticia, acabamos de saber esta mañana misma que Alemania se puso muy duramente en contra de Hezbollah como nunca había hecho en el pasado. Eso es nuevo, eso es nuevo. Ajá. Y esto lo ve como, digamos, como una manera de ponerse por parte de Alemania, que es un país también muy, muy importante. Y ojo, cada día más fuerte en el manejo del COVID-19, sobre todo. ¿Le parece que esto hoy, tiene que ver con una... sí, digamos, definitivamente, la Merkel es posiblemente el líder más importante que hay en Europa y afortunadamente Macron y ella parece que se están entendiendo en este momento. Pero el tema es por qué ha sido exitosa Alemania, porque tiene años preparándose por algo que no ha ocurrido, una epidemia forzada de ébola y hacen como mecanismos de ensayos, de pruebas, o sea, estaban preparados para otra epidemia y parece que tienen años haciéndolo. Entonces, como estaban ya preparados, ya tenían una concientización, han sido más eficientes en esto. ¿Y le parece que las posiciones de estos días y de estas semanas de política extranjera, de Francia, de Alemania, directamente o indirectamente, sobre, bueno, algo que sea conectado con Venezuela, por ejemplo, lo de Hezbollah, por ejemplo, lo de Irán, y por ejemplo, lo que han hecho hace pocos días en la ONU sobre denuncias sobre el caso de Venezuela y la violación de los derechos humanos? ¿Le parece que es algo que está montando en un plan multilateral? O sea, ¿es parte también del manejo multilateral para destrozar, digamos, un poquito más el régimen, o es casualidad, según usted? Definitivamente, porque inclusive de la reunión del Consejo de Seguridad de ayer, o de antier, que fue secreta, cerrada, sin embargo los rusos sacaron una exposición al público diciendo que Venezuela es un ejemplo del buen manejo de la crisis porque hay pocos infectados, bueno, eso es lo que dicen ellos, y ha habido, bueno, y al mismo tiempo volver a hablar que las sanciones no fueron lo que produjeron esto. La crisis del petróleo, de la refinería, de todo eso, es anterior a las sanciones. Y eso es una cosa que hay que hacer entender bien en Europa, porque las sanciones pueden haber agregado, pero no son la causa, son parte de la consecuencia. Entonces yo creo que bueno, estamos en un momento, yo sí creo que los líderes mundiales, a pesar de que no se vea, están hablando entre sí. Y yo estoy convencido que Estados Unidos, más de una vez, está hablando Trump, a pesar de la diferencia con Xi Jinping y con Putin, y no siempre dice que están hablando. Y Europa y Estados Unidos están hablando continuamente. Embajador, o sea que yo creo que algo tiene... Una pregunta, porque obviamente vamos a hacer un par de preguntas más, porque ya es muy larga esta charla y no queremos aprovechar.
entre los líderes mundiales tenemos que hablar de Vaticano y del Papa. ¿Usted podría decirnos qué opina usted de este pontificado, de lo que ha hecho este Papa frente a la crisis en Venezuela? No sé, yo creo que el Papa ha hecho algunas cosas interesantes, pero yo creo que el Papa tiene en su ADN un elemento que es muy complicado. Primero es argentino. Eso ya en sí es una característica muy peculiar. Ustedes lo saben porque el argentino es una mezcla imposible entre italianos y españoles. O sea, más o menos Sabemos muy bien. paritaria, que son, bueno, y el segundo lugar, también hay ese germen del peronismo, ¿no? De esa visión eh, particular. Y vamos a matizarlo un poco más porque el capitán general de los jesuitas ha sido un poquito más objetivo, el Arturo Sosa, y su última declaración está como más medida. Pero hay unos factores en el que yo creo que la posición del Papa, de este Papa, es la antítesis de Bozzila, ¿no? Porque Bozzila fue simplemente un Papa militante contra el comunismo. Este es este tiene muchas indefiniciones, yo creo que se cuestiona mucho y efectivamente el mensaje en lo que se refiere a la parte política, no me voy a meter en la parte ecuménica, lo menos que podemos decir que peca de cierto grado de incoherencia. Y si puedo preguntarle, porque cada quien tiene que llevar su grano de arena, ¿usted nota un cambio de actitud en la oposición en Venezuela? Porque usted habla mucho de un gobierno, de la necesidad de un gobierno de entendimiento nacional. ¿Cree que incluso los viejos líderes de la MUD y del Frente Amplio están dispuestos ahora a cambiar su propia actitud frente a la posibilidad de un verdadero cambio político en Venezuela? No tienen opción, porque si el cambio se impone en Venezuela es porque la presión y la negociación internacional con los países que tienen interés acá son los que fijan el camino a seguir. Se calcula que en Venezuela va a necesitar más o menos 200.000 o 250.000 millones de dólares para su reconstrucción a través de refinanciamiento, financiamiento multilateral e inversiones. El gobierno que sea como esté compuesto, que está integrado, o sigue la cartilla, o sigue la guía, o no consigue los recursos, y entonces se hunde. Entonces yo creo que el margen de, de autonomía, de, de canto, de canto de la sirena, bueno, eso se acabó. O sea, lo que va a venir es lo que va a venir y les guste o no les guste, van a tener que acatar las instrucciones que le dan los que dicen, si quieres recuperar tu país, tienes que hacer esto. Es como si hubiera habido en la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall, que los pequeños líderes del momento iniciales decían, no, yo no lo quiero así. Bueno, así iba y punto, te gustara o no te gustara, ¿no? Andrea, Después que surgieron los... Sí, mira, tendría un montón de preguntas, hay que elegir. Y, embajador, bueno, ustedes nos ha dado una imagen, usted tiene una gran virtud de hacer la big picture de lo que pasa en el mundo y lo agradecemos mucho. Y su fotografía que hace del mundo actual, digamos, y es una fotografía en que no hay un enemigo claro como ha sido el nazismo, como ha sido la Unión Soviética y todo eso. Eh, y en que hay enemigos indefinibles como, bueno, los grandes desafíos globales que son algo común para toda la potencia. Pero estará de acuerdo que hay, digamos, una división entre bloques, ¿no? En el mundo, que más o menos están juntos en su adentro también por ideología, bueno, por ideales democráticos, por estructura de los países y también
manera de haber conformado su sistema económico y también valorial. Y usted piensa que si esta es la fotografía del mundo actual, frente a los desafíos, el mundo va a solucionar los desafíos que tenemos, consiguiendo una paz y una concordia de manera automática entre, digamos, dos bloques tan diferentes, o Bueno, va a ser de alguna manera necesaria digamos, una época de confrontación, de competición, porque esto creo que es lo que preocupa al final a todos. la respuesta puede ser la siguiente. ¿Qué más contrastado había en la Segunda Guerra Mundial entre Churchill y Stalin, ¿no? Y Roosevelt? Y sin embargo, claro, hubo un enemigo identificable que los amenazaba a los tres. Pero es que ahora no es un enemigo, son unos retos, son unos challenges. ¿Y quién dice que la próxima pandemia no afecte de una manera distinta a China, Rusia, o la próxima crisis económica acabe las exportaciones de un país, o la crisis climática? O sea, es que el problema, justamente por ser indefinido, no el enemigo, sino el reto, porque la naturaleza no es un enemigo, pero es un reto. Y es un reto que se ha tratado con gente de muy buena voluntad, con una serie de instituciones, de buscar programas para reducir la capa de ozono, en fin, para detener un ciclo que parece irreversible. Entonces llega un momento que los políticos, porque yo no creo que hay una contraposición ideológica entre Rusia y Estados Unidos y China, porque los tres están practicando diferentes formas de capitalismo. Lo que hay es quizás una diferencia geopolítica de controles y de controles basados de la expansión de su influencia, en el caso de China, de penetración de su economía. En el caso de Rusia menos, porque Rusia no produce prácticamente nada. O sea, gas, petróleo y armamento. O sea, Rusia es Rusia al lado de China, Estados Unidos y Europa es un enano. O sea, la potencia industrial de China es menor que la de Italia. Un Es gigante con pies prácticamente de equivalente barro, a la de como dice España. usted. ¿Ah? Un ¿Quién? gigante con pies de barro, como ha dicho usted, hablando de Rusia. Sí, yo creo que además, en la medida que, por ejemplo, en los próximos años los hidrocarburos pasen a un segundo plano y la tecnología te avance en cualquiera de los temas que ha desarrollado, bueno, entonces Rusia va a quedar igualito que los productores de materia prima, porque Rusia vive básicamente petróleo, gas y armamento, que son de los conflictos. Entonces Rusia tiene, lo único que tiene que utiliza es su inmenso arsenal nuclear. ¿Pero de qué le sirve eso? ¿Eh? Salvo para gruñir y asustar. Yo creo que lo tratan con mucha condescendencia, pero yo creo que China, la diferencia entre China y Rusia es del cielo a la tierra, ¿no? Sí. Económicamente, industrialmente, tecnológicamente, Pero y con Estados Unidos se diga. hay pero una gran diferencia entre, digamos, sistemas de valores que están de base de cada de esta potencia que usted... Claro, porque y esto unos son tiene que ver. democráticos y los otros son totalitarios. Exactamente. Por Claro, ejemplo, esto del COVID-19 ha puesto en fuertísima evidencia, como nunca antes en los últimos años, la diferencia que representa la influencia, bueno, pasada, sobre todo, de los Estados Unidos, que es una influencia, bueno, geopolítica, obvio, pero con una cara buena, ¿no? O sea, que no es violenta, ¿no? Y la diferencia que tiene con la influencia y la manera de penetrar del sistema de influencia china. O sea, estas son o no son preocupaciones verdaderas. sí, definitivamente. Yo les recomiendo que se compren el último libro, se lo voy a enseñar aquí en la carátula acá, que nos va a explicar, esto. No sé si lo ven, mira. Sí. ¿Lo ven claro?
El último Ajá. libro de Madeleine Albright, Right. que se dice Fascismo, una advertencia. Y dice que muchos regímenes, Putin, Erdogan, en cierto sentido hasta el mismo Trump, tienen una deriva autoritaria que puede ser una versión post-moderna del fascismo, de las características de nacionalismo exacerbado, restricción de la libertad de prensa, restricción de los partidos opositores, o sea, toda la estructura. Y esos son los que estamos viendo en el mundo, que quizás no es el fascismo en su forma ideológica, si es que en el fondo tuvo una verdadera ideología, sino en su forma de gobernar, porque tienen en común el fascismo español con el fascismo alemán, con el fascismo japonés o con el fascismo italiano. Sí, en cuanto a método de gobierno, partido único, control contrario a toda la ilustración, sobredimensionamiento del país como importante, o sea, una serie de valores que estamos viendo en este momento resurgir. Y son los movimientos de Marine Le Pen en Francia, en Holanda, el que hubo en Austria, lo que hay con Orbán en Hungría, lo que hay en Polonia. Entonces, ¿qué tienen en común todos esos regímenes? Como intentó en cierta manera Cinque Stelle con ustedes, que es un rechazo a la democracia. O sea, son regímenes antidemocráticos, no ideológicamente, que simplemente que tienden al poder exclusivo y perpetuo de ciertas organizaciones de cualquier tipo. Porque en Rusia con sus oligarcas, ellos practican el capitalismo, y China practica el capitalismo de Estado al máximo. Pero lo único es que no son países democráticos. O Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Cuba, pues se puede mencionar a varios allá. Irán definitivamente, por eso por razones teológicas y teocráticas, pero también en esos países, y yo sí creo que Irán va a sufrir consecuencias, ya venía hace un tiempo, porque ya la población, primero Irán, a diferencia de lo que la gente, no tiene nada en común con los árabes, es una de las civilizaciones más antiguas y gente muy educada, y hace tiempo que estamos viendo a las mujeres que se quitan el velo, o sea, y esto que pasó va a disminuir el poder de los ayatolás. No sé cómo va a pasar en Rusia, vamos a ver. Yo pienso que en China puede llegar a pasar si las consecuencias económicas para la recuperación de su posición en el mercado no es como ellos quisieran, alguien paga los platos rotos. Y en Estados Unidos se ve cada día más probable que Biden le gane a Trump.